En la presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Confiados de nuestra Madre, hoy celebrando también su dulce nombre, que ella nos acoja en su regazo y pedimos que ella sea en la divina voluntad quien continúe viviendo en nosotros, pensando en nuestras mentes, circulando nuestra sangre, mirando en nuestros ojos, escuchando en nuestros oídos, hablando en nuestras bocas, respirando en nuestros respiros, palpitando en nuestros corazones, moviéndote en nuestros movimientos, sufriendo nuestros sufrimientos, y nuestras almas unidas a tu voluntad sean los crucifijos vivientes inmolados para la gloria del Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, el tema que iríamos a tratar de desenvolver o de reflexionar hoy es referente a las horas de la pasión y cómo es que esa reparación en las horas de la pasión o esa vida de reparación que la divina voluntad nos convida a vivir, cómo se hace o por qué se hace o qué es lo que estamos invitados a realizar en esas oraciones de las horas de la pasión. Yo traigo por aquí algunos elementos, tengo una carta encíclica, ya después ustedes también la van buscando, se llama Miserentissimus Redemptor, que es del Sumo Pontífice Pío XI. Ella nos va a iluminar un poco la reflexión, comenzando de lo que piensa la Iglesia hasta después hablar un poco sobre los escritos de Luisa. Entonces, ¿qué sería ese reparar en la pasión? Primero, nosotros sabemos que de la vida y pasión de nuestro Señor Jesucristo es que se desenvuelve toda la Iglesia, toda su doctrina, todo su contenido, toda la fe. Y a partir de la vida, muerte y resurrección de Jesús, ahí está encerrado todo el misterio de la fe y de la Iglesia. Es en la medida en que nosotros comprendemos, meditamos la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, es que también vamos a realmente aprovechar todos los bienes de la Iglesia o lo que la Iglesia nos ofrece, lo que la Iglesia nos brinda a través de sus enseñanzas, a través de sus sacramentos. Todo entonces en la Iglesia y nosotros como cristianos insertados a la Iglesia por el bautismo, es nuestro deber de salvación meditar sobre la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, porque ahí está toda nuestra fe. Nos habla de lo que fuimos antes, de lo que somos cuando nos bautizamos, de lo que somos como cristianos, lo que seremos ya en el final de los tiempos y en esa vida eterna, todo lo que se resume en nuestro credo, ¿no? Entonces, toda la iglesia gira en torno a la pasión de Jesucristo. Sabemos que el misterio central de la iglesia es la Santísima Eucaristía y que es aquello que nosotros realizamos en la Eucaristía. Recapitular toda la obra salvífica, especialmente en ese cumplimiento de la vida de Jesucristo cuando se encarna. Toda la vida de Jesús, todos sus misterios, estuvieron 33, 34 años Jesús en medio de nosotros, 34 años llenos de misterios que tenemos que ir perfeccionando cada vez más. Entonces, en esa reflexión o en esto, ¿qué es lo que nosotros debemos ver
¿A qué es lo que nos llama este libro de Luisa Picarreta que se llama Las obras de la pasión de nuestro Señor Jesucristo? En centrarnos en ese misterio pascual. ¿Qué nos habla? ¿A qué nos invita la divina voluntad? Luisa Picarreta con sus escritos. A que toda nuestra vida cristiana sea siempre cada vez más perfecta y caminemos de perfección en perfección hasta llegar al grado de unión más perfecto entre Dios y las criaturas. ¿Cuál es ese grado más perfecto de unión? Cuando nosotros dejamos obrar la divina voluntad total y perfectamente en nuestras vidas. ¿De qué nos habla las horas de la pasión entonces? Nos está invitando desde que miremos desde nuestro bautismo. ¿Qué es lo que significa el bautismo en nuestra fe? ¿Qué recibimos nosotros en el bautismo? La vida de Dios, la vida divina, la vida de la Santísima Trinidad. Y nuestro deber es ir creciendo en sabiduría y gracia, llevando a plenitud esa vida divina. 24 horas que Jesús nos muestra la pasión de su corazón. Pero ¿será que la pasión de su corazón simplemente fueron esas 24 horas? Esa pasión no se limita a ese último día de su vida. Jesús en la pasión nos invita y nos está contando lo más íntimo que hay en su corazón. Nos dice cómo es que el amor que Él nos tiene le exige llegar a tales extremos de demostración de ese amor. Entonces, primeramente podemos ver en estas horas de la pasión la obra del amor. ¿Cuál era la pasión de Jesucristo? Esa palabra, la pasión de su corazón, ¿cuál era? La vemos misturado, esa pasión, con tanto sufrimiento, pero ese sufrimiento Él lo tomó y lo cargó porque su amor lo exigía. Entonces es penetrar cada vez más en su corazón. Desde el inicio nos hablan de la pasión. En el Evangelio, San Juan es uno de los que más nos narra ese momento de la pasión, pero los 4 evangelios nos dicen cómo fue que se desenvolvió. Después la iglesia, vuelvo y digo, sumergido en ese misterio es que desenvuelve toda su doctrina y su fe. Pero todo eso que nos narra desde los evangelios, también algunos santos nos hablan de la pasión. Conocemos Santa Catarina de Emmerich, la Valtorta, algunas místicas también de la Edad Media, que nos dicen qué era lo que sucedió en esas 24 horas de Jesús, qué fue lo que sufrió, qué es y lo otro, cuál sería la diferencia entre todas las narraciones de la pasión de Jesús con este libro de las horas de la pasión. También eso es importante entenderlo. Y Jesucristo le dice a Luisa que a nadie hasta ahora, o sea, hasta Luisa que le estaba narrando, le he podido contar los secretos más íntimos de mi corazón, de lo que sucedía en mi interior. Muchos que han narrado mi pasión, ellos conocen los modos externos. Vemos en la Bartorta ella cómo describe las horas, esas últimas horas de Jesucristo. Y hasta ella narra cómo estaba vestido aquel, cómo era la casa de aquella, cómo eran las escalas, la forma, colores. En Luisa nos convida a entrar en su interior, en lo que dentro del corazón sucedía, en el corazón de Jesús sucedía. ¿Qué es lo que vamos a ver entonces con esa reflexión? Primero, lo que nos llama el bautismo,
lo que somos en el bautismo como sacerdotes, y ese último grado de unión que estamos llamados, que sería, a la luz de Luisa Picarreta, la unión de voluntades, a la luz de la oración del Padre Nuestro enseñada por Jesucristo, que es lo que va realmente a hacer reinar a Dios aquí en la tierra como en el cielo. Ese reino no es pleno si su voluntad no reina plenamente aquí en la tierra, en medio de nosotros o dentro de nosotros, porque también podremos, en la medida en que cada uno desenvuelva esa unión con Dios, vamos a gozar ese cielo aquí en la tierra, anticipadamente. Voy a estar por aquí, por ejemplo, en esta carta encíclica Miserentísimos Redentor, que sería Misericordiosísimo Redentor. Muy interesante porque en este tiempo esto fue escrito, esta carta encíclica fue de 1928, hace 92 años, en el tiempo en que se estaba dando a conocer muy fuertemente la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y cuando la Iglesia instituye el Día de Cristo Rey o la fiesta de Cristo Rey. Entonces, aquí esta carta, el Papa la desenvuelve más o menos en ese esquema, en lo que es el corazón de Jesús, en cómo es que Cristo debe reinar en nosotros. Y la invitación del Papa es, en este momento, no quiere decir que porque ya pasaron 92 años, ya no es válida, sino que él dice, lo que debemos es lo que estamos obligados delante del misterio del corazón de Jesús. Y cada vez que Jesús se revela y se explicita en esas revelaciones privadas, como la de María de Alacoque, toda esa revelación se va explicitando y cómo es que nosotros estamos llamados a realizar delante de lo que Jesús nos pide. Para nosotros en este momento lo más actual que Jesús nos va explicitando serían los escritos de Luisa, lo que ya muchos de nosotros estamos tratando de entender y de vivirlo. Entonces, delante de todas esas verdades, delante de todas esas verdades que estamos recibiendo, ¿qué es lo que tenemos que estar atentos para corresponder? Entonces, en ese momento, delante de los misterios del Sagrado Corazón de Jesús y de la fiesta de Cristo Rey, el Papa dice, venerables hermanos, quiero decirles acerca de la honesta satisfacción a la que estamos obligados respecto al corazón santísimo de Jesús, con el designio de que lo que os comuniquemos, cada uno de vosotros, lo enseñe a su iglesia. Del corazón de Jesús nosotros hacemos una consagración, pero ¿qué es una consagración? ¿Qué es lo que nos pide consagrarnos? Hace poco renovamos una consagración en la divina voluntad. ¿Qué es lo que nos pide una consagración? El deber de tributar al Sacratísimo Corazón de Jesús se sucede una satisfacción honesta que se llama reparación. Si lo primero y principal de la consagración es que el amor del Creador responda al amor de la criatura, síguese espontáneamente otro deber, el de compensar las injurias de algún modo inferida a este amor increado. ¿Qué es lo que nos pide penetrar en la pasión del corazón de Jesús? ¿Qué es lo que nos pide? ¿Qué es lo que nosotros vemos? Tenemos que compensar las injurias inferidas al amor increado. Y justamente eso es lo que vemos en todo esto de Luisa Picarreta.
Si nosotros vamos un poco antes de que Luisa escribiera esas horas de la pasión, o que cuando Jesús la invita a desenvolver estas meditaciones, que ella lo hacía durante toda su vida, vemos que Luisa comenzó estos ejercicios de meditar en su pasión con lo que ustedes ya también conocen, que sería esa novena de Navidad, o esos excesos de amor del niño Jesús dentro del vientre de María. Desde ahí es que Jesús comienza a enseñarle a Luisa cuál es su pasión, qué significan esos excesos de amor y por qué su corazón irrumpe en todos esos excesos, qué es lo que vemos en las horas de la pasión, qué es lo que lo hace asumir en su cuerpo tales torturas, ¿por qué? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que le exige a él eso? Si él no tiene necesidad de redimirnos con tanta sangre, con tanta violencia. Simplemente la voluntad de Dios es tan omnipotente que con una sola palabra Él podría decir, perdono a todo el género humano y estamos perdonados simplemente con una sola palabra. ¿Por qué Él hace todo ese gesto de demostrarnos con tanta violencia que Él asumió en su cuerpo y en su corazón y en su alma, si Él no lo necesitaba? Pero ¿qué era entonces lo que le estaba exigiendo demostrarnos eso? Desde los excesos de amor que se encuentran en el primer volumen, Luisa nos narra esos 9 excesos de amor de Jesús en el vientre de María. Ahí podemos comenzar a entender qué es lo que nos invita, qué es lo que debemos reparar a ese amor increado. Y justamente esos 9 excesos Él los dirige en este aspecto que nos dice aquí también. El amor increado, ¿cómo es que ese amor increado se hace hombre y todo lo que sufre al hacerse hombre? Por eso esas últimas 24 horas no fueron simplemente ese último día, sino desde su momento de su encarnación. Estamos entonces invitados a compensar las injurias inferidas al amor increado. A este deber, dice aquí esta carta, lo llamamos reparación. Con más apremiante título de justicia y amor estamos obligados al deber de reparar y expiar. Por justicia, en cuanto a la expiación de la ofensa hecha a Dios por nuestras culpas, y en cuanto a la reintegración del orden violado. Ya sabemos cómo fue que distorsionamos el plan de Dios, distorsionamos la creación hasta este momento que estamos viendo todas las consecuencias de nuestro pecado aún en la creación. Pero ¿cómo reintegramos la ofensa a Dios? Entonces, por justicia, en cuanto a la expiación de la ofensa a Dios, y por orden de amor, en cuanto a padecer con Cristo paciente, ese Cristo que está saturado de oprobio, y según nuestra pobreza, ofrecerle algún consuelo. ¿No? Muy bonito entonces está lo que nos invita, según nuestra pobreza, según nuestra nada, ofrecerle algún consuelo. Y lo curioso de esto de expiación y reparación, si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, existía también una ofrenda o un ritual de expiación y de reparación. Y eso consistía en que si una persona, eso está en el Levítico, si una persona defrauda al Señor, pecando inadvertidamente contra sus derechos sagrados, le preparará como ofrenda de reparación un carnero del rebaño que no tenga defecto.
Ah, qué interesante todo cómo está interligado. Hasta estos mismos signos, ¿no? El carnero sin mancha. Eso es el ritual de expiación. El único que podía hacer ese ritual era el sacerdote, y el sacrificio que se exigía era del carnero inmolado. Este practicará el rito de expiación en favor de la persona, el sacerdote, con el carnero del sacrificio de reparación, y así será perdonada la injuria a Dios. Y también será ofrecido un carnero sin mancha cuando nosotros cometemos, aún sin darnos cuenta, falta contra los mandamientos del Señor. El sacrificio ritual de reparación, la víctima de este sacrificio es cosa santísima, eso es Levítico. Será inmolada en el lugar donde se inmolan los holocaustos, y se rociará con su sangre todos los costados del altar. Se ofrecerá toda la grasa de la víctima y todo lo que recubre sus entrañas. Todos sus interiores serán arrancados, y imagine toda esa forma también en cómo debía hacerse ese sacrificio, nada diferente y nada, o de pronto coincidencial para muchos, pero ya sabemos que todo eso estaba ligado a lo que estaba hablando, era del Cordero sin mancha, Jesucristo. Ese es un sacrificio de reparación, y de aquel sacrificio solo podrán comer los de la familia sacerdotal, porque ese Cordero es una cosa sacratísima, es cosa santísima. Un detalle de todo esto de la expiación en el Antiguo Testamento es que el sujeto de la expiación es Dios. De nosotros no podemos ofrecer, aquí, para algunos pecados, las personas podían ofrecer algo, pero en cuanto a la expiación y la reparación, Dios era quien decía su voluntad, era quien establecía y cómo era que tenía que ser hecho, y únicamente por el sacerdote. Así que algunos teólogos dicen que este sacrificio de expiación, el sujeto es Dios mismo, no es con algo del ser humano. La reparación perfecta, por tanto, comenzando desde aquí, sería de esa misma que sale de Dios, porque es lo único digno que puede calmar su justicia y su amor. Eso es lo que nos enseña un poco eso, lo del sacrificio expiatorio desde el Antiguo Testamento. Imagínense todo cómo está interligado, y asimismo vemos que Jesucristo tenía que encarnarse para poder restablecer la ruptura entre el Creador y la criatura, o ese plan para el cual fuimos creados, que es restablecer los vínculos perfectos entre la voluntad humana y la voluntad divina. Vamos a ver si encuentro aquí un capítulo continuando a lo que decíamos de que es por amor, para calmar el proyecto del amor increado. La divinidad, esto es del capítulo 17, perdón, volumen 17, octubre 30 de 1924. La divinidad, al crear a la criatura, se propuso amarla siempre. Así que en cada cosa de dentro y fuera de ella debía correr hacia ella un continuo y incesante nuevo acto de amor. Por lo tanto, puedo decir que en cada pensamiento, mirada, palabra, respiro, latido y en todo lo demás de la criatura corre un acto de amor eterno. Pero si la divinidad se propuso el amarla siempre y en cada cosa a esta criatura,
era porque quería recibir en cada cosa la correspondencia perfecta del nuevo e incesante amor de la criatura. Dios, la Santísima Trinidad, quería dar amor para recibir amor. Quería amar para ser amada. Pero no fue así. La criatura no solo no quiso mantener el compás del amor, ni responder al eco del amor de su creador, sino que rechazó este amor, lo desconoció y lo ofendió. Ante esta afrenta, la divinidad no se detuvo, sino que continuó su nuevo incesante amor hacia la criatura. Y como la criatura no lo recibía, quedaban llenos cielos y tierra, esperando quién debía tomar este amor para tener en ella la correspondencia. Porque cuando Dios decide y propone, todos los eventos no lo obstaculizan, sino que permanece inmutable en su inmutabilidad. He aquí porque, pasando a otro exceso de amor, vine yo, verbo del Padre a la tierra, y tomando una humanidad recogí en mí todo este amor que llenaba cielo y tierra y que había quedado suspendido la correspondencia, este amor eterno, para corresponder a la divinidad con tanto amor por cuanto había dado y debía dar a las criaturas. Y me constituí amor de cada uno de los pensamientos, de cada mirada, de cada palabra, latido, movimiento y paso de cada una de las criaturas. Por esto mi humanidad fue trabajada, aún en su más pequeña fibra, por las manos del eterno amor de mi Padre Celestial. Mi humanidad fue trabajada, aún en su más pequeña fibra, por las manos del eterno amor de mi Padre Celestial, para darme capacidad de poder encerrar todo el amor que la divinidad quería dar a las criaturas, para darle el amor de todas y constituirme amor de cada uno de los actos de criatura. Es ese amor, esa es su pasión. Esa es la pasión de Jesús. La pasión de la segunda persona de la Trinidad es darle todo lo que recibe del Padre. Y en esa acción trinitaria es que Dios Padre se da totalmente al Hijo y el Hijo recibe totalmente al Padre y lo da totalmente, lo que llaman las procesiones divinas. Y en ese dar y recibir el Padre y el Hijo se forma el Espíritu Santo. Esa era la pasión del corazón de Jesús. Esa era la pasión que Él vino a la tierra y dio descontinuada, porque ese era el mismo proyecto. Lo que ellos vivían interiormente querían hacerlo continuo en la criatura. Por eso fue que crió la criatura, para manifestarse, para comunicarse, para dar de su misma vida a la criatura y en la criatura realizar lo mismo que estaba, que es Dios, que adintra estaba viviendo Dios, la Santísima Trinidad. Esa es la finalidad de la creación del hombre. Ese amor trinitario desenvolviéndose en cada acto de criatura. Y eso fue lo que nosotros rompimos, eso fue lo que nosotros rechazamos. Así que imagínense el dolor del amor suspendido, esperando que se restablezca, que se repare esa ofensa, que se restituya los deberes a ese amor increado, que es lo que nos decía entonces esta carta también en su lenguaje, ¿no? Esta carta encíclica. Entonces, ¿cuál es la pasión de Jesús y por qué llegó a tal extremo? Esa es su pasión. Restituirle al Padre todo el amor que había quedado suspendido y que la criatura no correspondió. Esa era su pasión. Y de comunicarnos eso mismo.
invitarnos a que continuemos eso mismo. Pongamos un clic por aquí así diciendo lo que vimos que significaba el ritual de expiación era para calmar a Dios y su amor increado, y que solamente esto lo podía hacer la clase sacerdotal por el pueblo, y que esta víctima era un cordero sin mancha. ¿Por qué? Porque la reparación perfecta es la que yo recibo de Dios. De nosotros no puede salir una reparación perfecta. La que yo recibo de Dios y ofrezco a Dios mismo. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos todos los días en la Santa Misa. A través del sacerdote recibimos, actualizamos el misterio de toda la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo y se lo ofrecemos al Padre Celestial. Todo es eucarístico. Todo esto de la divina voluntad gira en torno a ese misterio eucarístico. No tanto en la parte formal y material o temporal de lo que es este pan, sino viémoslo desde lo que es el misterio eucarístico. Nosotros fuimos llamados para vivir esa vida eucarística. Nosotros nos hacemos sacerdotes para continuar y poder ofrecer nuestra vida en comunión con el sacrificio de Jesucristo. Y es por eso que el bautismo nos injerta a la humanidad de Jesucristo, porque solo en Jesucristo podemos ofrecer una reparación perfecta, podemos expiar, reparar perfectamente al Padre y unir también lo que falta, la pasión de Cristo en nosotros en este tiempo, en la humanidad de Jesús. Toda esa es una vida sacerdotal, eucarística, y más ahora con este anuncio de la divina voluntad, donde nos lleva este don de la divina voluntad a la perfección de esa vida eucarística, de esa vida divina del bautismo, de ese sacerdocio bautismal. No hemos de limitarnos a honrar a nuestro Dios solo con aquel culto con que adoramos y damos los obsequios debidos a su majestad suprema. O no basta simplemente reconocer suplicante su absoluto dominio, tú eres Rey y tú eres Dios, y alabamos con acciones a su magnificencia. No basta solamente eso, sino que además, dice esta carta, es necesario satisfacer a Dios, juez justísimo, por nuestros innumerables pecados, ofensas y negligencias. De eso se trata también la reparación. Ahora lo que dice aquí tiene otro numeral que dice la expiación de Cristo, es lo que decíamos en cuanto a que Jesucristo era el único que podía restablecer y reparar perfectamente los crímenes que hemos realizado en nuestra vida de pecado. Jesús mismo dice, hostia y oblación no quisiste, mas me apropiaste un cuerpo. Holocaustos por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí, que vengo para hacer tu voluntad. Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo en el madero, borrando la cédula del decreto que nos era contrario, quitándole de en medio y clavándola en la cruz, la condena eterna, para que muertos al pecado vivamos a la justicia. Esa es la plena expiación de Cristo. Entonces, si nosotros queremos hacer una reparación perfecta, utilizando este libro de la pasión, o recordando su pasión, que es uno de los medios más eficaces para saber cómo amamos, cómo nos amó Jesús y a qué extremo debemos nosotros también amar. Lo debemos hacer siempre dentro de Cristo. ¿Cómo hacemos nosotros esa expiación?
porque nosotros también somos sacerdotes en Cristo, y eso lo dice esta misma carta. Aquella admirable disposición de la divina sabiduría, según la cual ha de completarse en nuestra carne lo que falta en la pasión de Cristo por su cuerpo que es la Iglesia, aún a las oraciones y satisfacciones que Cristo ofreció a Dios en nombre de los pecadores, podemos y debemos también añadir nuestras penas, nuestros sufrimientos, nuestras oraciones. Y esta carta nos dice, toda la fuerza de la expiación pende únicamente del cruento sacrificio de Cristo, que se renueva sin interrupción en nuestros altares, ya lo habíamos dicho, porque una es la víctima, una sola es la hostia, una sola es el sacrificio que se realiza y se realizó, que es el de Jesucristo. Unirnos a este augustísimo sacrificio eucarístico, la inmolación de los ministros y de los fieles para que también se ofrezcan, nos ofrezcamos como hostias vivas, santas, agradables a Dios. Lo repite esta carta y eso lo dice también la carta a los romanos. El sacrificio del Señor no se celebra con la satisfacción de vida, sino corresponde a la pasión de Cristo, nuestra oblación y nuestro sacrificio. Entonces no simplemente seamos espectadores cuando hacemos las horas de la pasión, cuando meditamos esos misterios de la pasión de Jesucristo. No seamos simplemente espectadores, seamos actores en su humanidad, ofreciendo también nuestras pequeñas cruces y nuestros pequeños dolores. Eso es lo que nos invita a la Iglesia. Y eso es lo que nos resalta estos escritos de la sierva de Elisa Picarreta. Desde la luz en que esa unión perfecta, ese ser actor con Jesús y en Jesús, nos lo da ese don de la divina voluntad. Pero ya no simplemente en cada momento que se celebra una misa, o en que nosotros celebramos los sacramentos también como partícipes de la Iglesia, sino que en cada acto y en cada instante se debe hacer ese sacrificio, esa vida de unión, de expiación, de reparación o simplemente de amor a Dios. Que en nuestros cuerpos, sigue la carta, manifieste la vida de Jesús, que en nuestros cuerpos se manifieste la vida de Jesús. Para entender cómo debemos entonces hacer una reparación más perfecta, podemos traer esa semejanza análogamente el momento de la cruz de Jesucristo. Habían 3 cruces. ¿Qué cruces? ¿En qué cruz nosotros vamos a estar? En la cruz de la condena, donde todo lo renegamos y no lo aceptamos, ni siquiera nuestros pecados o nuestra vida de pecado la aceptamos porque nos creemos que es buenos, o en la cruz de la resignación. Tú no mereces, yo sí merezco por mi vida, acuérdate de mí. La invitación más audaz que también Dios y Jesús y esa misma carta nos dice es que aprovechemos que nosotros por el bautismo ya estamos injertados en Cristo y que por la fe le demos más vida en nosotros a Jesús que a nosotros. Por lo tanto, vivamos la cruz de Jesús, en Jesús, por Jesús. Que en nuestros cuerpos se manifieste la vida de Jesús. Lo dice esta carta, lo dice también 2 Corintios 4:10. Y hechos partícipes de su eterno sacerdocio, ofrezcamos dones y sacrificios por los pecados. La plenitud del bautismo, del sacerdocio bautismal, que es tan olvidado en nuestra iglesia. Porque no solamente gozan de la participación de este misterioso sacerdocio, a quienes nuestro Señor Jesucristo se sirve, o sea, los sacerdotes ordenados, sino que toda la grey cristiana
llamada con razón por el príncipe de los apóstoles. Jesucristo mismo nos dijo, linaje escogido, real sacerdocio. Nosotros también podemos ofrecer por nosotros y por todo el género humano sacrificios por los pecados. Imagínense, esto es tema del magisterio de la Iglesia. Todavía no hemos entrado a lo que nos va a decir Luisa o lo que nos va a decir Jesús. ¿Cómo vamos a llegar a esta plenitud? Nosotros también, porque somos sacerdotes desde el bautismo, podemos ofrecer por nosotros y por el género humano. Imagínense, hablamos de pobreza en nosotros, pero ¿qué pobreza estamos viendo? Si ya estamos injertados en Cristo. Lógicamente, de nosotros no va a salir nada. Es solamente por gracia. Tener presente esa gracia es mucho más eficaz que cualquier clase de, de movimiento espiritual, así como buscándonos defectos y defectos y defectos y defectos, porque nos estamos buscando más a nosotros que realmente la verdad que es Cristo en nosotros. Un detalle es que en cuanto más perfectamente respondamos al sacrificio del Señor, en cuanto más, o sea, es directamente proporcional, en cuanto más hacemos crecer esa vida divina, ese Jesús en nosotros, nuestra oblación y sacrificio de inmolar nuestro amor va a ser mucho más agradable a Dios, la reparación va a ser más perfecta. Y podemos crucificar en nuestra carne con aquella crucifixión mística de que habla el apóstol, tantos más abundantes frutos de propiciación, de reparación, para nosotros y para los demás podremos ofrecer también. En la medida en que somos más Jesús, en esa medida la reparación y expiación va a ser más perfecta para nosotros y para los demás. Entonces imagínense todo este camino y cómo es que debemos desenvolver. Entonces no nos debemos de extrañar si en Luisa nos dice que cada acto nuestro debe ser una hostia viva. Todo lo que podemos, lo que se vive en la Santa Misa, nosotros también lo podemos ofrecer, vivir, realizar en cada acto de nuestra existencia. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumados en la unidad. Lo que decíamos, la perfección de la unidad, la perfección de todo esto que nos invita a la Iglesia, la perfección del bautismo, que es lo que nos va a dar la perfección a ese bautismo, la perfección a esos misterios de que somos sacerdotes, profetas, reyes, de que somos también víctima, que somos inmolados en el amor. Esta, en la medida, se repite aquí la carta, en la medida de esta unión, en la medida en que se dé esa unión con la Santísima Trinidad, así será más perfecta y plena nuestra reparación. Entonces, si nuestro objetivo con este tema era decir cuál es la reparación más perfecta, ya tenemos una respuesta, comenzando desde la doctrina de la Iglesia. En la medida de que nosotros estemos unidos y consumados en la unidad con la Trinidad, en esa medida será más perfecta y plena nuestra reparación. Como la consagración profesa y afirma la unión con Cristo, la consagración que hacemos al Sagrado Corazón, al Corazón de María, todas estas consagraciones, especialmente porque tiene mucho más significado al corazón de Jesús. Si la consagración profesa y afirma la unión con Cristo, así la expiación da principio a esta unión borrando las culpas, perfecciona nuestra unión con Cristo participando de sus padecimientos y la consuma ofreciendo sacrificios por los hermanos. Entonces, estamos llamados a ser Jesús y en la medida en que somos Jesús, en esa medida
vamos a hacer una perfecta reparación. En esa medida, cuando hacemos las horas de la pasión, vamos a estar dentro de Él, con Él y por Él, uniendo nuestra vida, nuestros sufrimientos, nuestra más mínima indisposición, un simple dolor de cabeza. ¿Estamos bien? Por ahí no se ha desconectado, ¿me están escuchando bien? Se está escuchando todo perfecto, Fray. Ok, entonces vamos a continuar. Me avisan también la cuestión del tiempo, ¿no? Si de pronto se va a caer o no la transmisión. No, aparentemente ya hemos sobrepasado todos los tiempos y Jesucito quiere que sigamos transmitiendo. Ok. Entonces esto desde la doctrina de la iglesia vemos unas profundidades inmensas que muchas veces no las conocíamos por ignorancia o porque no las enseñaban como nos deberían enseñar. Pero ¿qué es lo que va a dar entonces esa perfección a todo esto? A esta llamado a la consumación en la unidad, que es lo que dice yo en ellos y tú en mí, para que sean uno como tú y yo somos uno. La de Juan 17:23, la oración, el Evangelio de San Juan. ¿Qué es lo que nos va a llevar todo eso a esa plenitud? ¿O qué es lo que nos va a poder permitir llegar a esa perfección más rápido? Tenemos en nuestras manos un tesoro grandísimo. El anuncio de que Jesucristo nos quiere dar el don de su voluntad. Lo que tú no has podido hacer en 100 años, lo podrás hacer en un solo día. Queremos eso. Esa es nuestra pasión. Ese es nuestro objetivo al donarnos a Dios, al querer conocer a Dios. En la medida en que purifiquemos nuestros objetivos, en la medida en que la pasión del corazón de Jesús sea mi pasión, en esa medida voy a responder y a querer pedir incesantemente este don, que ya desde el inicio, Jesucristo mismo nos dijo, pidan el reino de Dios. Lo demás vendrá por añadidura. Pero ¿cómo lo pedimos? Pida que su voluntad, pídanle al Padre que su voluntad se realice, aquí en la tierra como en el cielo, que ese sea su pasión, que lo que más mueva tu corazón sea esa petición, porque eso es lo que más desea el corazón de la Santísima Trinidad. Si nosotros nos vamos uniendo entonces a la pasión de Jesús, vamos a poder hacer más efectiva todas estas oraciones que hacemos, todas estas mismas meditaciones en la pasión. Pero entonces no lo hagamos como actores, como espectadores, sino en Jesucristo, porque estamos llamados a consolar su corazón. ¿Cómo podrán estos actos de reparación consolar a Cristo? La carta así continúa. Dame un corazón que ame y sentirá lo que digo, dice San Agustín. Aún podemos y debemos consolar a aquel corazón sacratísimo, incesantemente ofendido por los pecados y la gratitud de los hombres. El mismo Cristo se queja a sus amigos el desamparo cuando lo abandonan en la cruz, cuando lo abandonan en su hora de más agonía en el huerto. Pero entonces, ¿quién consolará al corazón? ¿Dónde hallaré un corazón que ame? Dice Jesús en los Salmos. Busqué quien me consolara y no lo hallé. Este entonces es otro de los detalles de estas horas de la pasión, que realmente quien se va a interesar a acompañar a Jesús en su pasión es Dios. Jesús le da un título muy bonito. Creo que está en las mismas horas de la pasión donde dice,
el monte de los amantes. ¿Cuál es ese monte de los amantes? En el monte de los amantes estaban únicamente Juan, María y la Magdalena. Si nosotros realmente queremos apasionarnos por Jesús, vamos a estar en ese lugar incesantemente. ¿Por qué? Porque su corazón busca consuelo y debe hallarlo en nosotros. Consolar, acompañar, es lo que pide Jesús. Volvemos a los excesos de amor de la novena de Navidad. ¿Qué es lo que el niño Jesús nos dice? Me siento abandonado, ignorado, despreciado, en amarga soledad. Y su corazón, la pasión de su corazón, son las criaturas. ¿Qué es lo que nosotros más leemos en las horas de la pasión? Que es cada batida, cada pálpito del corazón de Jesús dice, almas, amor, almas, amor, almas, amor. Si nuestra misión es transfigurarnos en Jesús, esas deben ser entonces las características de nuestro corazón. Debe ser también nuestra pasión, las almas y el amor. Y en la medida en que más amemos, más vamos a estar junto con María en el monte de los amantes. Imitar su amor, que es lo que nos enseñan las horas de la pasión, el cómo amar, hasta qué punto amar. Todo lo que Jesús decía en los evangelios, Él lo puso en práctica en estas últimas 24 horas de su vida. Todo lo que no se entendía en las parábolas, todo lo que decía que hasta dónde debo perdonar, todo lo que decía que hasta dónde esto, que hasta dónde, hasta la muerte de cruz. Entonces las horas de la pasión nos invitan también a aprender cómo amar al prójimo hasta la muerte. Todo se ordena finalmente en el Padre y por el Padre. Si hemos de asemejarnos a Jesús es para agradar al Padre. De ahí comprender la pasión de Jesús y su dolor. Luisa, aquí hablando sobre la pasión del dolor de Jesús y por qué el sufrimiento así. En ese capítulo que leímos ahora que habla que su pasión, su ardor, su dolor era porque el amor no era correspondido. Recuerdo un capítulo, creo que es en el volumen 18, 17, sobre Luisa le pregunta a Jesús, bueno, el sufrimiento, ella estaba haciendo una reflexión. El sufrimiento viene por el pecado, la muerte viene por el pecado. Si no hubiera roto Adán y Eva su voluntad con el Creador, no hubiera existido la muerte y el sufrimiento. ¿Y por qué nuestra madre, que ella es inmaculada, que ella no tiene ningún dolor, ningún pecado, ella por qué sí sufrió tanto? ¿Y por qué sufrió hasta la muerte? Cuando ella dice. Y dice, porque en mi madre el dolor que ella tenía era totalmente divino. ¿En qué sentido? Ella era inmaculada, pero se dio cuenta de cómo Dios era incorrespondido. Ella vio el dolor del corazón del Padre y por lo tanto inmediatamente comenzó su pasión. Y toda su vida fue también un corazón traspasado, porque el Padre no era amado como merecía ser amado y porque su Hijo, Dios, la segunda persona de la Trinidad,
también era rechazado, ignorado, incomprendido, hasta el punto de clavarlo en una cruz y de dejarlo en sus brazos sin sangre, totalmente desfigurado. La pasión de Jesús, cómo vamos a reparar perfectamente cuando también encontremos que realmente el único dolor y lo más horrendo y horrible que puede haber en la tierra es que Dios sea tan ingratamente ofendido o no amado. Porque el pecado en sí, ¿qué es el pecado en sí? Digamos en la parte material, formal. Las consecuencias del pecado son lo más triste y es ese apartarnos, olvidarnos que Él merece tanto amor porque Él es amor eterno. Tengo por aquí otro. Las penas del amor son las más amargas, las más crueles, más dolorosas que las penas de la pasión. Entonces, imagínense, eso es lo que dice Jesús, que muchos han hablado de su pasión, pero muy pocos conocen lo que realmente su alma sufría, que lo comenzó a sufrir desde la encarnación, como decíamos. Y las penas del amor son las más amargas, las más crueles. Sí, habíamos dicho con lo del magisterio de la iglesia que es en la medida en que nosotros nos asemejemos a Jesús, en esa medida nuestra reparación va a ser más efectiva para nosotros y para los demás. ¿Cómo vamos a hacer que esa vida divina crezca? ¿Cómo vamos a hacer que nuestro amor crezca? Que nuestro amor hacia Jesús sea cada vez más perfecto. Hija mía, entra en mi amor, no salgas jamás, corre junto a él. Detente en mi mismo amor para comprender bien cuánto he amado a la criatura. Entra en mi corazón para que veas cuál es mi pasión. Todo es amor a mí hacia él. La divinidad al crear se propuso amarla siempre. ¿Cómo hacemos crecer el amor? Volumen 30, abril 23, 1932. Hija mía, el alma que vive en mi voluntad está en continuo acto de renacer en los actos que hace en ella. Si ama, está en acto continuo de renacer en el amor divino, y mientras nace forma la vida del amor en ella. Y como vida toma el primado en todo su ser, de modo que su latido, su respiro, el movimiento, la mirada, el paso, la voluntad y todo lo demás se vuelve amor. Y cuantas veces renace, tantas veces más crece el amor en ella. Este amor como vida y en acto de siempre nacer y crecer, tiene la fuerza raptora y que hiere, y mientras nos hiere a la Santísima Trinidad, nos rapta, pero con nuestra misma potencia divina. Lo estamos amando ya con su amor, no con el nuestro que es tan pobre, ilimitado e imperfecto. ¿Cómo vamos a hacer una reparación perfecta? Cuando también comencemos a ofrecer el amor de Dios mismo, que es lo que Jesús hacía. Y recordemos, estamos ya injertados en esa humanidad de Jesús. Simplemente nos pasa a hacer desarrollar esa vida divina. ¿Cómo lo vamos a hacer desarrollar entonces? Cada vez que entras en mi voluntad, a actuar con mi voluntad, para amarme con mi mismo amor. Ahí está la reparación perfecta. Y esto es por fe. No vamos a sentir esos excesos explotando en nuestros corazones. Es por fe que decimos, eres tú quien me está dando el don de tu voluntad. Yo hago todo lo posible
para abrir las puertas de mi alma a recibirlo, y sé que si tú entras a vivir en mí, todo en mí será de ti. Y es lo que hacemos en esas oraciones. Ven a pensar en mi mente, ven a respirar en mis respiros. Sentimos algo de súper extraordinario. Es por fe que decimos, ven, y Él viene y Él comienza a vivir en mí. Está en nosotros el darle continuar esa vida y no interrumpirla. Nosotros, sintiéndonos heridos porque recibimos de nuestro mismo amor, desbordamos amor de nuestras heridas y herimos a nuestra amada criatura, y en cada renacimiento suplicamos nuestro amor por ella. Así, si repara, cuantas veces repara en nuestra voluntad, tantas veces renace en ella la reparación divina y forma la vida de la reparación en su alma. Así que el respiro, el movimiento nuestro, imagínense, el respiro, el movimiento, la voluntad y todo nuestro ser adquiere la vida de la reparación. Ya no es solamente en esos momentos en que vamos a la Eucaristía y el sacerdote ofrece la víctima de expiación y reparación perfecta, sino en cada acto nuestro, llevando a plenitud ese sacerdocio que recibimos al estar injertados al sacerdote y a la víctima perfecta que es Jesucristo. Y como no es con un solo acto que nos repara, sino una vida continua e interrumpida, como vida tiene la potencia nosotros como vida al reparar perfectamente y en cada momento, viene también que podemos desarmar a la divina justicia en cada instante. Y desarmándonos convierte los flagelos en gracias. Así de todo lo demás que la criatura puede hacer en nuestra divina voluntad. Todo esto es vida que adquiere, las cuales son alimentadas por nuestras fuentes divinas. Nosotros lo único que debemos estar haciendo es, en cada instante, atar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Inmediatamente todo esto comienza a vivir en nosotros. Desde el más pequeño acto hasta el más mínimo dolor de cabeza hasta la enfermedad más atroz, todas van a tener el mismo valor porque no, el valor es divino en nosotros actuando, no es nuestro. Qué bello es verla que posee tantas vidas por cuantas veces permanece en sus mismos actos hechos en nuestro fiat divino. Que por cuantas vidas posee sentimos en su latido tantos latidos en uno, en todos, tantos respiros, movimientos, pasos en el latido de la criatura. Y cada acto, latido, respiro, uno dice amor, otro dice reparación, otro agradecimiento, otro es una alabanza perfecta o agradecimiento perfecto, bendición perfecta. Estos renacimientos y vidas forman la más bella armonía en la afortunada criatura que ha tenido el bien de adquirir la virtud incesante de la reparación. Cuando vivimos y obramos dentro de la divina voluntad, y es ella entonces quien desarrolla su vida en nosotros. En cuanto nos repara, así nosotros la estrechamos al corazón. Conforme nos agradece, nos alaba, nos bendice, así le vamos nosotros repitiendo: te agradecemos que nos agradezcas, te alabamos que nos alabes. Imagínense qué cosas. Te bendecimos que nos bendices. Podemos decir que nos ponemos en competencia con ella. Cielos y tierras se maravillan de que el Creador se ponga en competencia con una miserable criatura, con una miserable, no, digamos, insignificantísima criatura. Por eso siempre en mi voluntad te quiero, porque en ella nos das qué hacer, o sea, nos das algo para hacer,
y qué decir, y forma nuestro desahogo de amor. Si Jesús decía, si el Espíritu Santo clamaba en los salmos del Antiguo Testamento, busqué en quién desahogar, en quién tener consuelo y no la hallé. Ahora llega el momento más pleno y perfecto y bellísimo, en donde Dios ya dice, ella nos da que hacer, ya nos da que decir, y ella ya no es sino simplemente un consuelo, sino que es nuestro mayor desahogo de amor. Eso es una locura, todo esto que estamos llamados a vivir, es toda una gracia, somos los últimos para merecer esto, para poder recibir esto, somos los últimos, los más pecadores, pero están dándonos la oportunidad de vivir. Dejemos reinar la divina voluntad de nosotros incesantemente y podemos darle a Dios todo ese consuelo que Él está buscando en las criaturas desde el inicio de la creación del mundo. Es toda una locura, de verdad, ya es mejor no seguir. Aquí tengo los 2 capítulos, pero quedémonos con esto para material para masticarlo, porque como decíamos en el inicio, ¿no? Tenemos que dar fruto de lo poco que recibimos para poder recibir otras gracias mayores o entender algo más grande. Entonces meditémoslo, mastiquémoslo, que se haga en nosotros y eso es la mejor correspondencia para seguir entendiendo otras verdades más grandes. Yo creo que por el momento ya dijimos mucho y bastante para continuar meditándolo y haciéndolo en práctica. Entonces, bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes, teniendo esta oportunidad de estar aquí con este grupo, ¿no? de Argentina. Ay, excelente, muy bonito todo lo que nos ha dejado. Nosotros le comento, hacemos lo siguiente, si alguien tiene alguna pequeña duda, le escribimos en el chat Ok, y se la vamos leyendo para que no sea todo un desorden, si no se nos complica el tema del orden cuando empezamos a hablar todos. sí, Este, hemos sobrepasado la hora prevista, pero bueno, si alguien tiene alguna duda, la puedo ir leyendo.